Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este video. Vamos a estudiar para las pruebas nacionales. Estas son las verdaderas clínicas. Vamos a ver las preguntas y también vamos a ver por qué es la respuesta correcta según las que vamos a mencionar. Algunas no te voy a decir la respuesta correcta porque van a estar muy fáciles y tú las podrás ver. Quédate en este video, no olvides darle me gusta, compartir y dejar tus comentarios para que podamos seguir subiendo más videos como este. Sin más que hablar, vamos a la primera pregunta, ¿verdad? Muy bien, tenemos la primera pregunta, que es una pregunta sencilla, es una pregunta fácil, nos habla acerca de las biomoléculas. Son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son fuentes esenciales de energía y son alimentos imprescindibles en la dieta diaria. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes biomoléculas cumple con la descripción? A, proteínas, B, carbohidratos, C, vitaminas y D, grasas. Muy bien. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que las biomoléculas tienen en su composición o en su estructura química mucho carbono, hidrógeno y oxígeno. Son uno de los principales compuestos de las biomoléculas. Sin embargo, los carbohidratos son las biomoléculas que principalmente están constituidas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. En el caso de las proteínas, las vitaminas, las grasas, que es lo mismo que lípidos, tendríamos ahí otros compuestos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, como sulfatos y demás, fósforo. Entonces, es importante que entendamos por qué es la respuesta de los carbohidratos. Está bien, profe, estaba fácil. Ok, continuamos a la siguiente. Muy bien. La segunda es un poquito de química, nos dice, es común emplear los términos grasa y aceite como sinónimos, aun cuando se refieren a productos diferentes. Esto se debe a la aparente similitud en sus propiedades y sus composiciones. Son en verdad muy similares. De acuerdo a lo mencionado, ¿en cuál de los siguientes enunciados se establece la diferencia fundamental entre grasas y aceites? La opción A, por ejemplo, nos dice las grasas se utilizan en la cocción de alimentos y el aceite se usa en la industria de lubricantes. La grasa es líquida a temperatura ambiente y el aceite es sólido, la opción B. La opción C, la grasa es sólida a temperatura ambiente y el aceite es líquido. La grasa tiene origen vegetal, el aceite tiene origen mineral. Esas son las opciones de respuesta. La respuesta correcta en este caso sería la opción C, que las grasas son sólidas a temperatura ambiente y los aceites son líquidos. Eso ocurre porque químicamente las grasas son más saturadas que los aceites, que son más insaturados. También podemos ver un ejemplo de eso en la mantequilla, la manteca. A temperatura ambiente significa al aire del medio ambiente, ¿verdad? Sin influencia de otra temperatura, sino la temperatura normal del ambiente. La mantequilla es sólida, pero cuando tú la calientas, entonces se vuelve líquida, ¿verdad? Sin embargo, los aceites, como el aceite de girasol, de soya, son a temperatura ambiente líquidos. Creo que quedó clara la pregunta, ¿verdad que sí? Excelente. Pues vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta interesante. Te voy a dejar unos esquemas para que la puedas entender mejor. Los gases no poseen forma ni volumen definidos. Ocupan todo el volumen y toman la forma del recipiente que los contiene. Muchos no tienen color ni sabor. Bien, de acuerdo con lo anterior, ¿a qué se debe que los gases ocupan todo el volumen y toman toda la forma del recipiente que lo contiene? Muy bien. Volvemos a lo mismo del descarte. Debido a que sus partículas se mueven lentamente en todas direcciones. Bueno, para que entiendas esta pregunta, mira el esquema que te dejo aquí. Los materiales o la materia en los diferentes estados estructuralmente está constituida de diferentes formas. Por ejemplo, mira, aquí te dejo una foto que te presenta cómo está la materia en estado sólido, líquido y gas. En estos tres estados, la materia está constituida diferente. Por ejemplo, en los sólidos, las partículas están muy unidas. Por eso los sólidos son resistentes, son duros, tienen esa rigidez. En el caso de los líquidos, pues mira cómo están constituidos. Las partículas no están tan unidas como en los sólidos, pero están un poquito más separadas. Por eso tienen mayor fluidez. Entonces, ahora bien, los gases, miren cómo están constituidas las partículas. Por lo tanto, la respuesta correcta, yo creo que ya la tenemos clara en la pregunta, ¿verdad? No voy a explicar, simplemente lo voy a dejar. Por favor, déjame en los comentarios cuál es la respuesta correcta. Demasiado fácil, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muy bien, continuamos a la siguiente pregunta que nos dice:
En un laboratorio se está estudiando el movimiento de caída libre de los cuerpos. Para ello se deja caer una masa m desde una altura h al aire libre y luego la misma masa m se deja caer desde la misma altura h, pero dentro de una cámara de vacío. Esto es una cámara de vacío, mira, para que tú tengas una idea. Muy bien. Y notan que la velocidad de caída en la cámara de vacío es mayor que al aire libre. De acuerdo con la información anterior, ¿a qué se debe el aumento en la velocidad de caída? ¿Por qué aumenta la velocidad de caída? ¿Dónde aumentó la velocidad de caída? En la cámara de vacío, exacto, ahí. Vamos a las respuestas. A que aumenta la masa y eso produce mayor aceleración. Eso lo descartamos automáticamente porque en el contexto de la pregunta no nos dicen nunca que se cambió la masa. Es la misma masa. Bien, así que esa opción no puede ser. A que aumenta la altura tampoco aplica porque también nos dice arriba que no aumenta la altura. Ok, nuestras opciones, ahora tenemos un 50% de probabilidad de nuestra respuesta correcta. Estamos entre la opción C y la opción D. Vamos a analizar por qué no es la opción D. Vamos a ver. Ya le dije la respuesta, ¿verdad? Bueno, pero hay que analizar por qué. Dice, a que la fricción del viento acelera la masa cuando cae en la cámara de vacío. Esto es un gancho muy grande, chicos, y lo ponen mucho en las pruebas, así que tienen que estar atentos. A que la fricción del viento acelera la masa cuando cae en la cámara de vacío. Pero, ¿qué sucede? La cámara de vacío, que fue esta que le mostré en la foto, en las cámaras de vacío, la esencia es que no existe viento dentro de la cámara de vacío. Sacan el aire. Bien, por lo tanto, no existe la fricción del viento. Es verdad, cae más rápido en la cámara de vacío, pero no se debe a que la fricción del viento acelera, no, porque no es la fricción del viento la que lo acelera. Se acelera porque no hay fricción del viento. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, a que la fricción del viento frena la masa cuando cae al aire libre. Ahí sí hay fricción del viento y esa sí es la razón por la que cae al aire libre. Por lo tanto, tiene mayor velocidad de caída porque no hay fricción del viento en la cámara de vacío. ¿Me doy a entender? Está un poquito como que confunde esta pregunta, pero esa es la respuesta correcta. Confíen, chicos, confíen. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. En un experimento de laboratorio, Carlos tomó 2 muestras de helio de 4 gramos cada una. Cada muestra la coloca en un balón de hule diferente y mide la presión. Encontró que cada uno tiene la misma presión. La pregunta es muy fácil. Yo no te voy a dar la respuesta. Te toca a ti decir en los comentarios cuál es la respuesta de la número 5. Dice, ¿cuál de los siguientes aparatos utilizó Carlos para medir la presión de las muestras de gas? Espectrómetro, termómetro, calorímetro, manómetro. Demasiado fácil. La respuesta déjala en los comentarios. Es de física, así que eso está fresco en tu mente todavía. Muy bien. Esta pregunta es una pregunta interesante. Es una pregunta de biología. Biología, genética, leyes de Mendel. Bien, ese es el fundamento. Muy bien, trataré de ponerte un esquema que puedas entender aquí. Lo primero es que dice, al realizar un cruce de plantas lisas dominantes con plantas rugosas recesivas, representada la dominante con L mayúscula, recuerda que siempre las dominantes se representan con mayúscula, y las recesivas con minúscula. Muy bien. ¿Qué proporción de plantas rugosas se obtendrá en la segunda generación o en la F2? Muy bien. Esto alude a las leyes de Mendel. Recuerda que las leyes de Mendel dice, la primera ley de Mendel dice que cuando tú cruzas dos organismos puros para un carácter o una característica, la herencia de ellos va a ser que todos los descendientes de esa primera generación van a ser todos iguales. Bien, sin embargo, todos iguales, pero heterocigotos. O sea, se combina y vamos a tener una L mayúscula con una L minúscula. Ese individuo o esa planta va a ser lisa, pero va a ser como híbrida. O sea, no va a ser pura. Sin embargo, va a ser una planta lisa. ¿Me vas entendiendo? Muy bien. Ahora, la F2 es cuando tú tomas 2 plantas lisas de esas o dos de esos híbridos y los cruzas en la F2. Bien, tú vas a tener entonces que al tú unir o hacer ese cruce, te van a salir 3 individuos con L mayúscula, lo que significa que van a ser dominantes. Y si son dominantes, entonces van a ser plantas lisas. Bien, y un solo va a ser rugosa, que es cuando se unen las 2 L minúsculas. ¿Me doy a entender? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, exactamente. 3 lisas
por cada rugosa. Bien, es un poquito lejos, un poquito ese conocimiento porque es biología, pero ahí está explicado. Espero que lo hayas entendido. Recuerda que si no lo entiendes, pues te explicamos un poco más en los comentarios o hacemos otro video para aclarar. Muy bien. Ok, un descansito ahora. Dime hasta ahora, ¿estás entendiendo? ¿Te parece bien este formato de videos? Déjamelo saber en los comentarios para poder continuar haciendo más videos como estos. Muy bien, vamos allá entonces. Continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta fácil, pero el fundamento es cadenas alimenticias, es biología también. Por lo tanto, atentos aquí. Aquí te está hablando de una cadena alimenticia. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que las cadenas alimenticias es el orden en que se alimentan los individuos en un ecosistema o en la naturaleza. Bien, tú vas a tener siempre en la base a los productores, luego vas a tener consumidores primarios, secundarios, terciarios. Te pongo aquí una fotico, míralo ahí. Ese es el orden de la cadena trófica, ¿verdad? O los niveles tróficos. Trófico, alimentario, es lo mismo. Bien, ¿cuál es el papel que desempeña la rata en esta cadena alimentaria? Bien, esta cadena alimentaria, aquí tenemos como una alga, una planta, una fruta, podemos decir, bien. Por lo tanto, luego vamos a asumir que ese es el productor. Bien, no se entiende muy bien en la imagen, pero vamos a asumir que es una fruta. En la cadena, aunque las ratas se alimentan de insectos y de cosas descompuestas, no vamos a pensar en lo que pasa normalmente en la naturaleza simplemente. Tenemos que pensar en esta imagen. Algo importante que deben tener en cuenta en la prueba. Siempre debes analizar las láminas y las imágenes que te están dando porque son tu contexto. Es decir, que te dan información para que tú puedas responder la pregunta. Y en este caso, ahí está. Por lo tanto, ¿qué papel desempeña la rata en esta cadena alimentaria? ¿Es un descomponedor? No. ¿Es un consumidor primario o consumidor de primer orden? ¿Es un consumidor secundario o es un productor? Está muy fácil, ¿verdad que sí? Claro. Es un consumidor primario en esta cadena alimentaria. Bien, entonces, ¿y el águila qué sería? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué tipo de consumidor sería el águila? Bien, muy bien. Aclarada esta pregunta, ¿podemos continuar? Adelante, entonces. Nos vamos, entonces, a esta pregunta que también es de biología. Hay muchas preguntas de biología en este cuadernillo. La siguiente figura muestra los tejidos vegetales. La función de estos tejidos varía desde almacenaje, soporte y metabolismo. El floema es uno de estos tejidos vegetales que forma parte ¿de qué? Del metabolismo. El transporte forma parte del metabolismo. Bien. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes es la función del floema? Bien. Transportar savia bruta desde la raíz hasta las hojas. Transportar savia elaborada desde las hojas hasta la parte más alta de la planta, transportar agua desde la raíz hasta el tallo, transportar sales minerales desde las hojas hasta la raíz. Aquí es importante que tú puedas ver que tú puedas entender cuál es la función del xilema y el floema, pero hay dos conceptos que tienes que entender. Está la savia bruta y está la savia elaborada. La savia bruta está constituida por el agua y las sales minerales que han de ser transportadas desde las raíces hasta las hojas de la planta, donde se va a realizar la fotosíntesis y como resultado de esa fotosíntesis va a venir la savia elaborada, que es el alimento de la planta. Debe entonces ir a cada parte de la planta para que la planta se alimente o se nutra. Bien. El floema entonces es el encargado de transportar la savia elaborada. Bien, los azúcares, los nutrientes ya listos, él lo transporta a cada parte de la planta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ahora bien, el compañero del floema es el xilema. El xilema entonces se encarga de transportar la savia bruta. Vamos adelante, penúltima pregunta de este video. Este cuadernillo tiene 20 preguntas, pero vamos a hacer 10 en este primer video y luego veremos otro video para que podamos ver las demás preguntas para que no se nos haga muy largo el video. ¿Te parece bien? Excelente. Entonces, observa la imagen de la célula. Una célula simple, fácil, la célula que tú y yo conocemos. Claro, esa fue la primera célula que nos dieron en biología, ¿te acuerdas? Exacto, esa célula. Muy bien.
De acuerdo con la imagen anterior, ¿en qué lugar de la célula está localizado el ADN? Está señalizado en la imagen y tú sabes que yo no te voy a decir cuál es la respuesta de esa porque eso está demasiado fácil, ¿verdad que sí? Muy bien, solamente te voy a mencionar así rapidito que aquí tienes otros organelos celulares, ¿verdad? La célula tiene la membrana plasmática, tiene el núcleo, tiene el citoplasma, que es donde están todos los organelos, ¿verdad? Te ayude un poquito ahí. Cualquier duda o cualquier pregunta que quisieras que aclares sobre célula, pues déjamelo saber en los comentarios y trabajamos para ayudarte con eso. Muy bien, la siguiente está constituida por 2 preguntas. Este texto, chicos, es muy común en las pruebas nacionales, generalmente lo ponen. Es un texto famoso en el área de ciencias, bien, porque es el texto que nos habla del experimento de Francisco Redi. Bien, vamos a leer, así que atento para que puedas entender la pregunta. Dice: el físico italiano Francisco Redi investigó por qué aparecen gusanos en la carne descompuesta. La aparición de gusanos está considerada como evidencia de la generación espontánea, es decir, la producción de seres vivos a partir de materia no viva. Redi observó que las moscas revoloteaban alrededor de la carne fresca y que los gusanos aparecían en la carne que no había sido refrigerada por algunos días. Entonces, Redi supuso, hizo una suposición, que los gusanos de la carne descompuesta son producidos por las moscas. Esa fue la suposición de Redi, que sabemos que en ciencia suponer algo tiene un nombre, ¿verdad? Dentro del paso del método científico. Ve anotando por ahí. Entonces, en este experimento, él quería controlar una sola variable: el acceso de las moscas a la carne. Por esto, el investigador tomó 2 envases limpios y los llenó con pedazos de carne, dejó un envase abierto al que le llamó control y cubrió el otro con gasa para impedir el acceso de las moscas. A ese le llamó envase experimental. Bien, Redi mantuvo todas las variables iguales como son el tipo de carne, la temperatura, el tipo de envase y el tiempo. Después de unos días, Redi observó que había algunos gusanos sobre la carne que estaba al descubierto, pero no había ni un gusano en la carne del envase cubierto con gasa. Redi concluyó que su hipótesis era correcta. Los gusanos eran producidos por las moscas y no por generación espontánea. Bien, vamos a las preguntas. Tenemos 2 preguntas para este texto. ¿En cuál de los siguientes enunciados se menciona la variable experimental empleada por Redi? La variable experimental. ¿Te acuerdas que lo decía el texto? En el video no vamos a subir al texto, o podemos subir, pero recuerda que siempre que tengas esto puedes subir al texto y consultar. Ok. Tomar 2 piezas idénticas de carne. Esa era una variable experimental. Era algo de control, esa no era experimental. Ok. Dejar la carne cubierta con gasa durante varios días. Eso fue una de las variables. Colocar la pieza de carne en 2 envases idénticos. Bueno, eso era algo de control también. Impedir el acceso de las moscas cubriendo el envase con la gasa. ¿Cuál de estas es la que menciona la variable experimental? Bien, está claro, lo dijo en el texto, ¿verdad que sí? Impedir el acceso a las moscas, míralo aquí en el texto, bien. A ese le llamó, cubrió el otro con gasa para impedir el acceso, por lo tanto, ese fue su envase experimental. Esa es su variable experimental. Bien, ok, ya tiene la respuesta a esa pregunta, que es exactamente la D. Vamos con la 11, que nos dice: ¿en cuál de los siguientes enunciados se describe la hipótesis planteada por Redi? Yo creo que yo no necesito decirte esa respuesta, ¿verdad? Porque está muy clara la respuesta. Al final él lo dice y todo, ¿verdad? Era eso. Muy bien, chicos. Este video ha sido un poco largo. Déjame saber si entendiste, déjame saber si te gusta este formato de video para continuar haciendo más videos como este. Y recuerda, si estudias y te preparas, tendrás buenos resultados. Son unos minutitos, dedícalo para que tú puedas romper, como digo yo, en tus pruebas nacionales. Que te vaya muy bien. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo, dejar tus comentarios, dejarme un like para que YouTube pueda recomendar este video a más estudiantes como tú.
Gracias por ver el video. Hasta un próximo video.